Hola amigos, vamos a trabajar ángulos notables con dos tipos de triángulos, un equilátero y un triángulo rectángulo, que nos dan la posibilidad de trabajar con ángulos de 30, 45 y 60 grados. Y a partir de ellos sacar las relaciones trigonométricas. En un principio seno, coseno y tangente, pero también se pueden sacar las funciones inversas a ellas, que ustedes saben son cotangente, secante y cosecante. Estos tres tipos de ángulos, el de 30, el de 60 y el de 45, nos permiten luego relacionarlos con otros tipos de ángulos, más grandes, más pequeños, y nos dan la posibilidad de tejer relaciones y de tener la idea de cuánto vale el seno, el coseno y la tangente aproximadamente para varios tipos de ángulos. Entonces, en el primer caso, partimos de un triángulo que es equilátero y podemos tomar cualquier medida, pero nosotros para facilidad de los cálculos vamos a decir que cada uno de los lados tiene la unidad, tiene medida 1, pero pudiera ser cualquier medida. Obviamente, como es equilátero, todos los lados son iguales. Luego, como ustedes recordarán, todos los ángulos internos, la suma de los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, de este tipo o de cualquiera, tiene que dar 180 grados. Entonces, partiendo de que es un triángulo equilátero, también es equiángulo, quiere decir que los ángulos también son iguales entre sí. Y 180 dividido en 3, pues nos da como conclusión que cada ángulo que encontramos aquí tiene 60 grados, ¿no? Todos son iguales para completar los 180 grados. Entonces, he ahí el primer ángulo, el ángulo de 60 grados. Ya lo tenemos, pero nos interesa para este caso hallar la relación dividiendo un ángulo de 60, por ejemplo este, lo dividimos con una perpendicular sobre el lado contrario, y obviamente como tenía 60 grados en un principio, al dividirlo a la mitad, cada uno de estos dos pequeños ángulos queda de 30 grados. A partir de eso, nosotros podemos tener la relación seno, coseno y tangente, pero necesitamos, recuerden ustedes, que para las relaciones seno, coseno y tangente necesitamos los dos catetos y la hipotenusa. En este caso tenemos, si ustedes se fijan, para este triángulo que se ha formado, que es un triángulo rectángulo, y recuerden ustedes que las funciones trigonométricas se comprometen con triángulos rectángulos necesariamente. Apenas tenemos esta hipotenusa, pero para este triángulo que voy a marcar aquí con estas lineecitas, para este triángulo apenas tenemos la hipotenusa y no tenemos aquí en el ángulo recto, no tenemos la medida de los catetos, pero podemos suponer que como dividimos este lado a la mitad, esta distancia que hay de aquí a acá es de 1/2, porque es la mitad de cada uno de esos, de esa distancia que estaba ahí. Entonces ya tenemos un cateto, tenemos la hipotenusa, lo mismo de este lado, tenemos la hipotenusa y un cateto, pero nos falta este cateto. Nos vamos a ayudar de Pitágoras para encontrar el cateto restante. Recuerden ustedes que el teorema de Pitágoras dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ustedes pueden utilizar la letra H o C para denotar la hipotenusa. Ya tenemos un cateto y tenemos la hipotenusa. Entonces, el cateto restante va a ser la diferencia entre el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado de un cateto. Entonces,
este cateto que nos falta, que es B, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1, menos el cateto A, que es 1/2 elevado al cuadrado. Recuerden ustedes que cuando se eleva al cuadrado, entonces se eleva numerador y denominador y nos quedaría 1 al cuadrado, que es 1, y 2 al cuadrado, que es 4. Finalmente, vamos a tener 1 menos 1/4. Si ustedes hacen eso, ese cálculo a mano o con calculadora, entonces les va a dar 3/4. Finalmente, ahora sí, para concluir, vamos a ver que tenemos que sacarle la raíz a ambos lados. A b al cuadrado y a 3/4 tenemos que sacarle la raíz, y eso nos da como resultado raíz de 3 sobre 2, porque el 3 no tiene raíz exacta y el 4 sí, que es 2. O sea que ese lado B va a tener una medida, este lado, esta distancia, va a tener una medida de raíz de 3 sobre 2. Entonces, con esas medidas podemos calcular cualquier función trigonométrica. Por ejemplo, la función seno miremos en un principio el ángulo de 30 grados. Recuerden ustedes que la función seno es el cateto opuesto, tomando como referencia el ángulo. El cateto opuesto es el que no forma parte de él, o sea, estas piernitas que están aquí son el ángulo. El que no forma parte, esa pierna que no forma parte de él, es el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto mide 1/2 sobre la hipotenusa, que mide 1. Entonces nos daría que el seno de 30 grados es igual a 1/2 sobre 1, o sea, a 1/2, o lo que es lo mismo, 0,5. Si quisiéramos hacerlo, por ejemplo, con el coseno de ese mismo ángulo, ahora coseno de 30 grados sería el cateto adyacente a este ángulo que está aquí. El cateto adyacente es el que forma parte. Entonces tenemos la hipotenusa y el cateto del que forma parte de esas piernitas, de ese ángulo que está ahí. Entonces el cateto adyacente lo calculamos. Aquí era raíz de 3 sobre 2. Y lo dividimos en la hipotenusa, porque esa es la relación coseno. Entonces, de nuevo nos va a dar raíz de 3 sobre 2 porque estamos dividiendo en la unidad. ¿Ok? Entonces, pudiéramos hacer lo mismo, que ustedes lo tienen en la guía, con el ángulo de 60. Y las relaciones no se van a escapar de esos tres números, de 1/2, de 1 y de raíz de 3 sobre 2. No importa si es el ángulo 30 o 60. ¿Sí? Todos los ángulos de 30 y 60 van a tener estas mismas relaciones, sin importar el tamaño. Si ustedes quieren hacer el ejercicio cambiando ese 1 por otro número, se van a dar cuenta de que va a dar el mismo valor la función trigonométrica. Esa es la importancia de esto, que sin importar el tamaño de los triángulos, se va a mantener siempre la relación seno, coseno y tangente por los ángulos que se tienen. Ahora vamos a mirar este quizás por la toma de la cámara no se ve, pero es un triángulo que tiene dos catetos del mismo tamaño. Vamos a darles la medida de 1. Es un triángulo isósceles que tiene un ángulo de 90 grados, entonces es un triángulo rectángulo. Y de nuevo se tiene que cumplir que la suma de los ángulos, estos que están aquí,
este que está acá de 90 grados y este que está acá de nuevo, la suma de esos tres ángulos tiene que ser 180. Como ya vemos que tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, pues nos dice que estos dos ángulos que están aquí son, entre los dos deben sumar 90 grados. Y suponemos que como son de la misma, tienen el mismo lado, 1 y 1, son lados iguales los que forman parte del ángulo, entonces deben ser iguales también los ángulos. Entonces 90 dividido en 2 nos da 45 grados para cada uno de esos ángulos. Y nos resta utilizar Pitágoras de nuevo para calcular el valor de la hipotenusa, que es muy sencilla. En este caso voy a utilizar C. En la literatura se utiliza H o C indiferentemente. Entonces ustedes ven, el cateto A mide 1, 1 al cuadrado da 1, más el otro cateto que también mide 1, que es al cuadrado, también 1, y eso es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces nos queda 2 igual a la hipotenusa al cuadrado, sacamos raíz a ambos lados y nos queda que la hipotenusa es igual a raíz de 2. Entonces, si queremos, por ejemplo, el seno de 45 grados va a ser igual, vamos a tomar este como referencia, al cateto opuesto, que en este caso va a ser 1 en ambos casos. No importa cuál tomaran, el cateto opuesto también va a ser la unidad, dividido en la hipotenusa, que es raíz de 2. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Hemos aprendido a racionalizar, hemos recordado ese tema de racionalización. Ustedes pueden revisar la guía de racionalización que trabajamos en el primer periodo y pueden ver que si aplicamos racionalización, es decir, multiplicamos a ambos lados, numerador y denominador, por raíz de 2, pues nos va a dar el seno de 45 grados, nos va a dar raíz de 2 sobre 2. Les dejo la demostración para que la recuerden ahí a partir de la guía que ustedes trabajaron conmigo, ¿vale? Entonces, esto es lo que aparece en la guía. Ahí ustedes pueden practicar con el seno, el coseno y la tangente. Yo aquí he hecho apenas las demostraciones de seno, coseno, pero para no alargar más este video, ustedes pueden practicar lo mismo, porque es simplemente aplicar las relaciones teniendo en cuenta la definición: cateto opuesto sobre hipotenusa para seno, cateto adyacente sobre hipotenusa para coseno y cateto opuesto sobre cateto adyacente para hipotenusa, para tangente. Entonces ustedes, por favor, revisen sus apuntes, revisen la guía. Sería bueno que hicieran la racionalización, esta racionalización, para que ustedes recuerden cómo se hace y por qué sale desde 1 a raíz de 2, el resultado cambia a raíz de 2 sobre 2. ¿Vale? Espero que estén bien, cuídense mucho, un abrazo para todos.